hoy veremos un salmo que es un salmo de confianza. Y oro al Señor que el 2021 entremos con esa confianza que tenemos en Cristo el Señor. Existen elementos que son comunes en los salmos de confianza. Cuando los salmistas, estos hombres que tuvieron esa relación con el Señor, escriben un salmo de confianza, ellos primeramente hacen una confesión de confianza. Ellos confiesan por qué tienen confianza en Dios, pero luego dan las razones por las que Dios es digno de confianza. Y en tercer lugar, ellos siempre hacen una exhortación para que los que lean ese salmo tengamos confianza en el Dios al cual ellos describen. Ahora, para entender las razones por las cuales Dios es digno de confianza, estos salmos por lo general cuentan lo que Él es y cuentan lo que Él hace. Cuando las personas, tanto los salmistas como nosotros el día de hoy, contamos o decimos lo que Él es, cuando recitamos lo que Él es decir, cuando decimos sus virtudes, cuando decimos, Señor, tú eres todopoderoso, Señor, tú eres santo, tú eres un Dios bueno. Cuando le decimos esas cosas de quién es Dios, lo que estamos haciendo es alabándolo. Cuando tú dices quién es Dios, lo que estamos haciendo es alabándolo. Ahora, nosotros tenemos que ser creyentes que alabamos al Señor porque lo conocemos a Él. Entonces, con esto en mente, habiendo dado esta introducción, quiero que vayan conmigo, por favor, a uno de los salmos más preciosos de las Escrituras, el Salmo 23, donde dice la Escritura lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23, que es el salmo que hemos leído, es un salmo que fue escrito por un rey, por el rey David. Y en este salmo nosotros encontramos oraciones que son en tiempo presente, pero que también están en tiempo futuro. Por ejemplo, él empieza diciendo en el Salmo, el Señor es mi pastor, hoy presente. Y luego él dice, nada me faltará, futuro. Y así tú encuentras oraciones en tiempo presente y futuro a lo largo de este Salmo 23, que solamente tiene 6 versículos. David, quien escribe este salmo, confía en el Señor, quien actuará como su pastor, pero también quien actuará como su anfitrión. Como su anfitrión en el futuro, precisamente porque él ya en el presente es su pastor y en el presente también es ya su anfitrión. En este salmo también David expresa su confianza en el Señor y al mismo tiempo expone él las razones por las que él lo ha hallado a su Dios, un Dios digno de confianza. Hay 2 divisiones que nosotros vamos a ver en este salmo. La primera está del versículo 1 al 4 y ahí vamos a ver nosotros lo que implica ser de Dios nuestro pastor. Vamos a ver el Señor como pastor, como buen pastor
que provee para sus ovejas. Una de las cosas que debemos de recordar es que David, antes de ser rey, él era pastor de ovejas. La oveja por lo general es un animal tonto. Es un animal que si tú no lo guías fácilmente sale del redil y se pierde. Y cae en garras de algún animal salvaje. Los pastores tenían que guiar a las ovejas. Y hay una relación estrecha entre los pastores y las ovejas. Que cuando los pastores hablan o gritan cuidando el rebaño, las ovejas tienen la particularidad de llegar a reconocer la voz del pastor. Y cuando oyen la voz, siguen a su pastor. Si hubieran 3 hombres y los 3 hombres hablan y está el redil allí, habla el primer hombre, las ovejas dicen, no, este no es el pastor. Y habla el segundo hombre, dicen, no, este tampoco es el pastor. Cuando habla el que ellos reconocen quién es, las ovejas siguen a ese pastor. Y en este texto que vamos a ver del 1 al 4, el Señor como pastor, vamos a ver que como pastor Él sustenta, dirige y protege. Y luego veremos nosotros, el Señor es mi anfitrión. Y veremos ahí el versículo 5 y 6. Vamos a ver entonces la primera parte, el Señor es mi pastor, que está en el Salmo 23, del 1 al 4. Dice el versículo número 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La imagen que usa aquí el rey David, la imagen que usa el Señor para darnos a comprender este salmo, es la de un pastor con sus ovejas. El pastor por lo general es alguien que cuida, que protege, que alimenta y que guía a un rebaño de ovejas. Eso es lo que hace un pastor. Si el Salmo 23 solamente dijera, el Señor es mi pastor, y con esa sola frase se acabaría el Salmo 23, ya tendríamos nosotros un mensaje que predicar. Porque eso sería suficiente. Nosotros usaríamos la imaginación para entender lo que significa ser un pastor. Diríamos que el pastor cuida, el pastor guía, el pastor alimenta, el pastor protege a sus ovejas. Nos imaginaríamos muchas cosas. Si el Salmo 23 solamente diría, el Señor es mi pastor, con eso sería suficiente. Pero David no lo deja a nuestra imaginación. Él empieza a dar cosas detalladas en este salmo. Y él prosigue y añade luego, nada me faltará. Eso es lo que él añade. Primero afirma que el Señor es su pastor, luego que no le faltará nada por el mismo hecho de ser su pastor. En otras palabras, este versículo número 1 resume los versículos 2 al 4. Es como el versículo que arropa a los 4 versículos primeros del Salmo 23. Pero nuestro hermano David, el rey David, ve en este singular pastor a alguien que lo está sustentando, guiando y protegiendo. Veamos ahora en primer lugar al pastor como sustentador. El versículo número 2 y 3, la primera parte, dice lo siguiente: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. ¿Qué es el sustento al que se refiere aquí? Bueno, el sustento incluye 3 elementos. Según estos pasajes, incluye comida, recuerda que son ovejas, por eso que dice verdes pastos. Incluye comida, incluye agua
e incluye también descanso o reposo. Cuando la Biblia habla de que el Señor como pastor sustenta, significa que nos alimenta, nos da de beber y nos da descanso. Ahora, ese alimento que el Señor nos da es de altísima calidad. Porque la Biblia dice verdes pastos. Y verdes pastos quiere decir delicados pastos. Pero luego dice las aguas de reposo. Y las aguas de reposo son aquellas que se encuentran en un lugar propicio para el descanso de las ovejas. Es un cuadro elocuente. Es una oveja que está bien alimentada, bien nutrida. Es una oveja que no está sedienta. No es una oveja que está hambrienta. Es una oveja que está satisfecha con su pastor. ¿Sabes que una de las características del cristiano genuino es el contentamiento? Los cristianos hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, de abundancia o de escasez, de salud o de enfermedad. No pensemos que en el evangelio todo es abundancia, 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 como dicen los del falso evangelio de la prosperidad. Que siembra aquí, que te va a ir bien, que te va... Olvídate de eso. Dios al que quiere enriquecer lo enriquece y al que quiere empobrecer lo empobrece. Al que quiere dar vida le da vida y al que quiere matarlo lo mata. Dios es soberano en todo sentido, porque Dios reina. Ahora, como este cuadro es tan elocuente que habla por sí solo, tú tienes que leer, y si tú usas la imaginación, el pasaje se expresa por sí mismo lo que significa. Como resultado del alimento, del agua y del reposo, la oveja, ¿sabes cómo se siente? Se siente fortalecida. La frase hebrea dice, restaura mi alma. Eso quiere decir que conforta mi alma, me da fuerzas, restaura mi ánimo. No estamos en estado de depresión. No estamos alicaídos. Estamos fortalecidos en el Señor, porque Él nos está sustentando. No hay motivo, en otras palabras, al Señor fortalecer nuestro estado de ánimo, confortar nuestras almas, no hay motivo para estar tristes, porque recuerda que el pastor a sus ovejas las sostiene. ¿Has leído el Salmo 127:2? Es un salmo muy conocido. Y dice el versículo número 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A mí me llama mucho la atención este versículo, porque el versículo que le antecede dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y luego viene este versículo. Lo repito, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, es de más que tú te esfuerces haciendo una cosa y lo otro. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí es como que hay dos posibilidades. Las personas pueden disfrutar de verdes pastos
o pueden disfrutar o tener pan de dolores. Comida. Come el uno y come el otro. Pero el uno está con buen alimento y el otro con un pan de dolores. Y al fin y al cabo, en este tiempo, es poco ver la gente que está en un estado que no tiene para comer, porque siempre llega algo de comida. Y tú puedes tener comida y puedes tener bebida, pero solo a su amado es quien Dios da el descanso o el reposo. Es solamente a su amado, es solamente a su oveja a quien Dios le da el descanso y el reposo de sus almas. En otras palabras, es a su iglesia a quien Dios le da esa paz que el mundo no la puede dar. Es a su iglesia, es a su pueblo, es a sus hijos. Puedes tener un lindo trabajo, puedes estar ganando mucho, puedes tener la comida y la bebida, pero solo a su amado Dios le dará el descanso de sus almas. Amigo, amiga, considera tu vida. Tal vez Dios te provee de alimento y de agua. Yo pienso que en Norteamérica, hablando de Estados Unidos y Canadá, ambas son unas naciones prósperas que tienen abundancia de alimentos y de aguas. Pero a la gran mayoría de sus ciudadanos les falta el descanso que solamente Dios lo da. Y todo el mundo anda corriendo de aquí para allá, estresado, rompiéndose las familias, con violencias domésticas, con accidentes terribles. Tienen comida y tienen bebida, pero lo que no tienen es descanso. Y eso no es diferente en nuestra nación. Tienes alimento y tienes agua, pero tal vez te falta el reposo. Tienes el trabajo y tienes tu sueldo, pero no tienes descanso. Recuerda que el descanso Dios lo da a sus ovejas. ¿Te gustaría, amigo y amiga, que el Señor sea tu pastor? ¿Te gustaría que Él te sostenga, que Él cuide de ti? Bueno, solamente hay un camino. Ven a Cristo. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Aún no es tarde. Yo creo que estamos en el tiempo de la gracia. Amigo, amiga, aún hay lugar para ti. Ven a Cristo. Así que hemos visto al Señor como el pastor que sustenta. Pero ahora veamos al Señor como el pastor que dirige o guía a sus ovejas. Piensen esto. Cuando el pastor se le pierde una oveja, ¿por qué se pierde la oveja? Bueno, yo creo que la oveja se pierde porque llega a ser causa de que la oveja no llegó a oír su voz. Así de sencillo. Porque cuando las ovejas oyen su voz, la voz del pastor, las ovejas siguen al pastor. Pero como la gente está oyendo otras voces, las voces del mundo, las voces de Hollywood, las voces de los políticos, las voces de todo el mundo, la gente no está oyendo la voz de Dios. Y las ovejas andan perdidas. Es como que si las ovejas llegan a estar en un momento de nebulosa, están extraviados. Y es porque no están oyendo la voz de Dios. Por eso tú ves tanta gente estresada que no puede dormir. Gente con gastritis, con hipertensión. Es increíble ver las enfermedades psicosomáticas como han aumentado
terriblemente. Dice el pasaje de Mateo 23:3, la parte B, dice, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Senderos de justicia. ¿Qué quiere decir senderos de justicia? ¿Sabes lo que significa? Significa caminos rectos, fáciles de seguir. El Señor dirige a David en una vida no solo tranquila y próspera, sino también recta. La dirección divina a la que se refiere este pasaje no solo incluye con quién hay que casarse, cuál debe ser tu empleo, dónde debes de vivir, a qué iglesia debes asistir. No solamente incluye dónde tienes que viajar. La dirección a la cual se refiere el versículo número 3 es más profunda que esas preguntas tal vez sencillas. Es la obra del Señor mediante la cual nos dirige a alejarnos del pecado y nos hace obedientes a Él. Esa es la manera como Él nos conduce. Esa es la manera como Él nos va dirigiendo. Es como que Él dice, por aquí, por allí no, ven por aquí. Dios obra guiando a sus ovejas. Y dos de los medios principales que Él utiliza para guiar a sus ovejas es la palabra de Él y el Espíritu de Él. Dios dirige a su pueblo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. ¿De qué manera Dios dirige a su pueblo por su palabra? Dice el Salmo 119, versículos 104 y 105, de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué es lo que alumbra nuestro camino? Es su palabra. Tú haces bien cuando te expones a la palabra del Señor. Cuando te expones a la palabra de Cristo, haces bien, porque su palabra es el bien para mi alma, es el bien para tu alma. Su palabra es uno de las dos opciones, de los dos medios de gracia que el Señor utiliza para guiarnos. Y el otro es su Espíritu. Dice Romanos 8, 13 y 14, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. A veces son nuestras emociones las que están por delante del Espíritu de Él. A veces lo que nos interesa, lo que parece convenirnos. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor mantiene a su oveja en las sendas de justicia? ¿Por qué las mantiene en las sendas de justicia? Y la respuesta es porque las ama. Él ama a sus ovejas. Y por eso las guía y las mantiene en esas sendas de justicia. Pero dice el texto que también lo hace por amor a su nombre. Imagínate si un pastor maltrata a sus ovejas y no les provee alimentos, no les da descanso ni los lleva por buenas sendas. Las ovejas van a flaquear, se debilitarán, se enfermarán y morirán. Pero también la reputación del pastor quedará en entredicho. Ese pastor que condujo a ese redil de esa manera y todas sus ovejas murieron, la gente hablará mal de ese pastor. Pero nuestro pastor es un pastor perfecto y es santo
y su nombre es glorioso. Por eso dice el pasaje que hemos leído, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. De manera semejante, el Señor hace justicia a sus hijos para el bien de sus hijos, pero también para la gloria de su nombre. El pueblo de Israel, cuando fueron a otras ciudades, a otras naciones, esas ovejas, ese redil del Señor, ¿sabes lo que hizo? Dio mal testimonio de su Dios. Empezaron a vivir como vivían los paganos, a hacer lo que hacían los paganos, deshonraron el nombre de Dios. ¿Y sabes lo que la gente hacía? La gente se burlaba de ellos. Ahí está, salieron de su tierra, dejaron a su tierra y son los hijos de Dios. Y Dios tuvo que actuar. Y dijo, los voy a volver a meter a la tierra. Porque a pesar de que ustedes dieron mal testimonio de mí, mi nombre será reconocido ante las naciones. Y él cogió a su pueblo, lo volvió a reunir y lo volvió a meter. Ezequiel lo describe de esta manera. El versículo, capítulo 36, versículo 20, dice, pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Tal vez ellos pensaban que eran por ellos mismos, que los iban a volver a poner en la tierra que les correspondía estar. No era por ellos, era por causa del nombre del Señor. No pisoteemos el nombre de Cristo con nuestros testimonios. Porque Dios es un Dios celoso. En tercer lugar, veamos ahora al pastor que protege a su oveja. El versículo 4 del Salmo 23 dice lo siguiente: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David confía en cualquier circunstancia en la que él se encuentre, está confiando en su Señor. En cualquier circunstancia. Aún en el valle más oscuro, donde podría estar escondido algún ladrón, alguna fiera, la presencia del pastor tranquiliza a sus ovejas. Pero este pastor tiene dos como herramientas en sus manos. La una es una vara y la otra es un cayado. La vara no es otra cosa más que un garrote. Con ella el Todopoderoso ahuyenta a cualquier enemigo que se acerque a su oveja. Pero también tiene un cayado. Y ese cayado sirve para evitar que esa amada oveja pierda el camino. Y la toma, le pone el ganchito en el cuello y ven para acá. Así es como obra el Señor. Así es como Él protege a su pueblo. Entonces Él está describiendo aquí a un Dios que básicamente llega a sustentarlo, a dirigirlo y a protegerlo. Pero ahora David cambia la figura de cómo ve a su Dios
Y dice, no solamente es mi pastor. Y ahora pasa David a describirlo como un anfitrión. Este Salmo 23, del 1 al 4, presenta al Señor como el pastor. Y el 5 y 6 lo menciona como el anfitrión. Tal vez a ti te ha tocado ser varias veces anfitrión en tu hogar. Cuando animas una fiesta e invitas a tus amistades y familiares, tú te vuelves un anfitrión. Cuando practicas el hospedaje en tu casa, te vuelves un anfitrión. Bueno, tú sabes, hay buenos anfitriones y hay malos anfitriones. Hay anfitriones que tú vas y no te dan ni agua. Hay buenos anfitriones y hay malos anfitriones. El buen anfitrión te atiende bien, te hace sentir bien. Sales de su casa y sales hablando bien, lo bien que fue esa reunión, lo bien que fue ese hospedaje, de lo bueno que esa reunión fue. Qué buenos anfitriones son estos hermanos. Qué buen anfitrión esta hermana. Dice el versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que hace este santo y majestuoso anfitrión, nuestro Dios? ¿Qué es lo que Él hace con sus ovejas? Bueno, lo agasaja con un banquete en su honor. Lo agasaja. Preparas mesa delante de mí. Arregla la mesa con una vajilla elegantísima y con los más deliciosos manjares. Le hace destacar delante de todos. ¿Y de qué manera lo destaca al invitado? Lo unge con aceite perfumado que humedece el cutis reseco por causa del sol. Lo unge. ¿Qué más hace este anfitrión glorioso? Llena su copa hasta rebosar, hasta el borde, con el mejor vino. Y todo esto lo hace a la vista de los enemigos que lo han angustiado. Qué buen anfitrión es nuestro Dios. No solamente nos sustenta, nos guía y nos protege, sino también que nos atiende bien. ¿Quién no quiere tener a un Dios así? Yo estoy contento de que Él sea mi Dios. Pero ¿qué relación tiene la imagen del pastor con la imagen del anfitrión? ¿Qué conexión tienen? ¿Qué elemento en común hay entre este Dios que es pastor y este Dios que es anfitrión? ¿Qué es lo que hay en común? ¿Cuál es el nexo? Los enemigos. Los enemigos que están en el medio. El Señor es pastor para cuidarnos de nuestros enemigos. Pero Él también es anfitrión para exaltarnos delante de nuestros enemigos o ante nuestros enemigos. Dice el pasaje, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Pero luego llegamos al versículo número 6 y dice este pasaje, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice, ciertamente el bien y la misericordia. Dice él, me seguirán. Ese verbo que está allí, seguir, quiere decir que te perseguirán. Irán detrás de ti, correrán detrás de ti. Van atrás tuyo, de sus ovejas. ¿Quiénes perseguirán a David
no serán, en otras palabras, sus angustiadores, no serán sus enemigos. Los que perseguirán a David serán el bien y la misericordia. Los enemigos están allá, replegados, relegados. Dios les ha puesto un límite. Así es como obra el Señor. El salmista esperaba disfrutar toda su vida del bien que Dios le concedería. Y así debe vivir un cristiano, esperando recibir el bien todos los días mientras vivimos debajo del sol. Esta adoración está subrayada por el paralelismo que aquí vemos en el pasaje, cuando dice, me seguirán todos los días de mi vida, y luego añade, y en la casa del Señor moraré por largos días. Todos los días de mi vida por largos días. Siempre. Eso es lo que quiere decir el Señor. Siempre. ¿Cuánto más nosotros podemos esperar lo mismo? ¿Por qué? Porque como dice Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quiero traer una palabra final de aplicación al sermón. Y quiero traer 3 aplicaciones. Número 1. Cuando yo veo a Dios como mi pastor, como quien me sustenta, me cuida, me protege y me dirige, veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. No puedo hablar por ti, porque no sé cuál es tu condición, pero voy a hablar de mí, aunque no me gusta hacer esto, pero lo testifico para gloria del Señor. En esta pandemia, puedo decirte sin lugar a dudas que el Señor ha sido mi pastor y ha sido mi anfitrión. Mira, Dios permitió que el coronavirus tocara mi cuerpo. Y yo estuve enfermo, muchos de ustedes lo saben, en el mes de marzo. Pero el bien y la misericordia venían detrás mío. Y por eso estoy aquí. Tengo amigos, colegas, que hoy ya no están aquí, que no están en este mundo. Mas yo le doy gracias a Dios por su protección. En segundo lugar, durante el confinamiento a causa de la pandemia, tuvimos que hacer cambios en nuestras reuniones de aquí, de la iglesia. Pero este ha sido el año donde más hermanos han bajado a las aguas y donde más hermanos hemos recibido como miembros. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia han venido detrás de nosotros. Y finalmente, a causa del confinamiento, surgió lo que ahora se conoce como teletrabajo. Yo no sé por qué le pusieron teletrabajo, en vez de ponerle como casa trabajo o algo así. Porque nadie como que está trabajando en la televisión. Surgió el teletrabajo, pero a pesar de esos cambios que hubieron, los trabajos escasearon mucho. Muchos fueron despedidos de sus trabajos. Otros siguieron trabajando con un sueldo inferior, con un salario menor. Pero este año, el 2020, es uno de los años en los que más paciente he operado con problemas visuales. Y yo me pregunto por qué. Porque el bien y la misericordia han venido detrás de mí. Mi hermano,
Si el Señor es tu pastor, solamente reconoce que hasta aquí el Señor te ha traído por lo mucho que te ama. Él te ha sustentado, te ha provisto, te ha cuidado y te ha guiado. Reconoce que lo que tienes y hasta donde estás no es porque nosotros lo merecemos, sino por su gracia y misericordia. Nada más. Es por su gracia. Oro al Señor que su palabra haya cabida en nosotros y veamos a Cristo Jesús como el gran pastor de las ovejas. Él es el buen pastor y ese buen pastor dio su vida por sus ovejas. Por si tú todavía no eres una oveja de ese redil, si a ti todavía el bien y la misericordia no te han alcanzado, bueno, antes que te atrape el mal, permite que Él te atrape. Y cuando te digo permite, no es porque tú tienes que decidir. Ese permite quiere decir que seas sensible a la voz de Dios. Porque no depende de ti, depende del Señor. Rinde tu vida a Cristo para que Él sea tu pastor y Él te pastoree, te cuide, te provea y te siga sosteniendo. Porque tal vez solamente estás comiendo y bebiendo pan de dolores. Pero si no tienes reposo, de nada servirá tu pan ni tu bebida, porque es a su amado a quien el Señor da el sueño.